Aquí tienes la versión ajustada, manteniendo la misma độ dài, nhịp điệu, phù hợp tuyệt đối cho TTS, và sửa lại các lỗ hổng logic về luật lao động cũng như tài chính để câu chuyện chân thực 100% với xã hội Mexico. Perdóname que te lo diga así, pero necesito que abortes a ese bebé. Ya casi tienes 35 años. Es obvio que no vas a poder dar a luz a un niño sano. Era una noche helada en pleno invierno. El ambiente cálido de la sala de nuestra casa se congeló en un instante. Las crueles palabras que salieron de la boca de mi esposo me dejaron sin aliento. Frente a mí estaba Mauricio, de 38 años. Tenía una sonrisa cínica dibujada en el rostro, y aferrada a su brazo, como si fuera una garrapata, estaba una chica desconocida, una joven de apenas 18 años, llamada Valeria, que todavía tenía cara de estudiante de preparatoria. Pero en ese momento, Mauricio no tenía idea de nada. No sabía que su estúpida decisión de juzgar a las personas solo por su edad y de desecharme con tanta frialdad terminaría por destruir su propia vida desde los cimientos. No sabía que terminaría perdiéndolo todo y que el futuro le tenía deparado llorar miserablemente sobre el frío asfalto. El reloj estaba a punto de marcar la medianoche. Mi nombre es Mariana. Tengo 34 años. Llevo 3 años de casada con Mauricio, que es 4 años mayor que yo. Vivíamos en un pequeño departamento de 2 recámaras, ubicado en las afueras de la Ciudad de México, muy cerca del tren suburbano. Era un lugar sencillo, con 10 años de antigüedad. Los domingos por la tarde nos sentábamos juntos en el sillón a ver la televisión, o íbamos juntos al Soriana de la avenida para hacer las compras de la semana. A los ojos de cualquiera, éramos el vivo retrato de un matrimonio tranquilo y normal. Yo trabajaba de lunes a viernes como asistente administrativa en una oficina del centro. Mauricio era un ocupado ejecutivo de ventas en un importante corporativo de Santa Fe. Con los 2 sueldos, nuestra situación económica era bastante estable. No pasábamos necesidades ni carencias, y rara vez teníamos peleas fuertes. Era una rutina pacífica y sin contratiempos. Sin embargo, detrás de esa fachada de matrimonio perfecto, mi corazón llevaba mucho tiempo vagando por un túnel oscuro y sin salida. No puedo tener hijos. Cuando cumplimos nuestro primer año de casados, esa realidad comenzó a asfixiarme lentamente. Al principio traté de tomarlo a la ligera, pensando que ya llegaría el bebé de forma natural. Pero pasaron 2 años, y cuando nos acercábamos a nuestro tercer aniversario, seguía sin haber señales de que la cigüeña fuera a visitarnos. Mientras tanto, el tiempo a mi alrededor avanzaba de manera cruel. Mis amigas de la universidad y mis compañeras de trabajo se iban casando, y, como si fuera lo más fácil del mundo, se embarazaban y tenían a sus bebés. Cada noche, al acostarme, abría mis redes sociales casi por inercia, pero revisar mi muro de Facebook o Instagram se había convertido en una verdadera tortura. Publicaciones llenas de alegría anunciando la llegada del primer bebé, fotos adorables celebrando los 6 meses de nacidos, videos de niños dando sus primeros pasos, o familias felices paseando por los parques los fines de semana. Con cada publicación que deslizaba en mi pantalla, la felicidad ajena se clavaba en mi pecho como cientos de alfileres. ¡Guau! ¡Muchísimas felicidades! Está hermoso y se parece muchísimo a su mamá. Tienen que dejarme cargarlo la próxima vez que nos veamos. Escribía esos comentarios con los dedos temblorosos. Mantenía mi rostro inexpresivo frente a la luz del celular. Justo después de enviar esos mensajes llenos de emojis festivos, una lágrima solitaria caía sobre la pantalla. ¿Por qué yo no puedo? Para que Mauricio no se diera cuenta de que estaba llorando, me tapaba la cabeza con las cobijas y ahogaba mis sollozos noche tras noche. Yo también quería ser mamá. Deseaba con toda mi alma cargar en mis brazos al hijo del hombre que amaba. Quería ponerle un nombre,
leerle cuentos antes de dormir, pero ese deseo tan simple parecía un milagro inalcanzable para mí. Para colmo, ante mi profunda angustia, Mauricio se mostraba increíblemente insensible y frío. Sucedió una noche, en la sala, después de cenar. Yo estaba suspirando mientras miraba mi gráfica de fertilidad. Mauricio, que estaba tomando una cerveza en el sillón, apartó la vista del celular y me dijo con fastidio: «Oye, ¿no te cansas de estar viendo eso todos los días? A lo mejor por estar tan obsesionada es que no te puedes embarazar». ¿Obsesionada? Mauricio, ya vamos para el 3er año. Todas mis amigas ya van por su segundo hijo. ¿Y de qué sirve que te desesperes? Al final de cuentas es cuestión de tu edad, ¿no crees? Al escuchar esas palabras, sentí como si una mano de hielo me estrujara el corazón. ¿Mi edad? Pues sí. Ya tienes 34 años. Para la sociedad de hoy, a esa edad un embarazo ya se considera de alto riesgo. El cuerpo de la mujer simplemente funciona así. Los hombres podemos tener hijos a la edad que sea, pero ustedes, las mujeres, tienen una fecha de caducidad. Lo dijo sin ninguna culpa, mientras masticaba unas papas fritas, ignorando por completo el hecho de que él era 4 años mayor que yo. Estaba culpando de todo a mi edad y a mi función como mujer. «Mauricio, ¿te acuerdas de lo que te pedí la otra vez?», le pregunté, haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlar el temblor de mi voz. «Ah, ¿qué cosa?». «Lo del doctor. Fui a la clínica de la mujer para hacerme unos estudios generales completos». «Ah, mira, ¿y qué te dijeron?». «Salió que no tengo ninguna anomalía. Mis trompas no están obstruidas y mis niveles hormonales están perfectos. El doctor me aseguró que soy una mujer completamente sana. No tengo ningún impedimento físico para embarazarme». Entonces, ¿quién sabe por qué no pega? Por eso mismo, necesito que tú también vayas a hacerte unos análisis. Muchas veces, las causas de la infertilidad no son solo de la mujer. También pueden venir del lado del hombre. Tenemos que enfrentar esto juntos como matrimonio. ¿De qué chingados hablas? Antes de que yo pudiera terminar la frase, Mauricio azotó la lata vacía de cerveza contra la mesa, haciendo un ruido sordo. Su expresión relajada se transformó en una mueca de furia. «¿Me estás diciendo que yo tengo que ir a hacer fila a una clínica? No me jodas. Mírame, me tomo mis cervezas todas las noches. Soy un hombre completamente sano, nunca me enfermo de nada. Y ahora me sales con que la culpa podría ser mía y que me tengo que revisar. No es eso. Es un problema de los dos. Solo quiero que estemos tranquilos. Te digo que no voy a ir a ningún lado. No me vengas a faltar al respeto ni a lastimar mi orgullo de hombre. Además, ir a hacer trámites es una pérdida de tiempo. Si tantas ganas tienes de tener un chamaco, esfuérzate más tú». Mauricio me gritó todo eso y se fue a zancadas hacia la recámara. Cerró la puerta con un fuerte portazo. Me quedé sola en la sala. En medio de un silencio helado, lo único que pude hacer fue agachar la cabeza. Mi cuerpo estaba perfectamente bien, pero mi esposo se negaba rotundamente a revisarse. Lejos de apoyarme, había decidido que la culpa era exclusiva de mi edad, y me castigaba emocionalmente sin piedad. ¿Acaso iba a envejecer sin haber cargado a mi propio hijo? ¿Tendría que vivir el resto de mi vida cuidándome de no hacer enojar a mi esposo? Sentía que la desesperación se asentaba en mi pecho como si fuera lodo espeso. Pero justo cuando me encontraba en el fondo del abismo, un milagro inesperado llegó a mi vida. O bueno, en aquel entonces, estaba completamente segura de que era un milagro. Habían pasado varias semanas desde esa discusión. Estábamos a finales de noviembre. El frío de la mañana y de la noche empezaba a calar hasta los huesos. En los últimos días, había estado lidiando con un malestar inexplicable. Me despertaba con el estómago revuelto y el cuerpo pesado como el plomo. Incluso el olor a café de olla recién hecho, que normalmente me encantaba, me provocaba unas náuseas insoportables.
Pensé que tal vez había pescado un resfriado por el clima, pero cuando me tomé la temperatura, no tenía nada de fiebre. De pronto miré el calendario de la cocina. Mi periodo, que siempre era tan puntual como un reloj, tenía un retraso de más de una semana. En ese instante, mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No puede ser. Es imposible, sobre todo después de lo grosero que se había portado Mauricio. Y yo misma estaba tan cansada de llorar viendo las redes sociales que ya me había resignado casi por completo. Pero, ¿y si, esa misma tarde, al salir de la oficina, corrí a la farmacia Guadalajara que estaba frente a la estación? Compré una prueba de embarazo con las manos temblorosas. Llegué a la casa y, sin quitarme siquiera el abrigo, me metí directo al baño. Me temblaban las yemas de los dedos. Apreté con fuerza el pequeño palillo de plástico. Fijé la vista en la ventanita de resultados. «Por favor, virgencita», murmuré cerrando los ojos con fuerza. Pasó 1 minuto, luego 2. Ese tiempo se sintió como una agonía eterna. Abrí un ojo con lentitud y temor, asomándome a la prueba. Allí estaban, 2 líneas de un color rojizo intenso, claramente marcadas. «No puede ser». Mi voz salió en un susurro ronco. Revisé la prueba una y otra vez. No era una alucinación, ni me estaban fallando los ojos. Por más que miraba, ahí estaban las 2 rayitas confirmando el resultado positivo. «Ay, Dios mío, Dios mío». Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre los fríos azulejos del baño. Gruesas lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos como un torrente. 3 años. Fueron 3 años larguísimos. 3 años inmersos en la oscuridad y el sufrimiento absoluto. Me odiaba por no poder alegrarme por la felicidad de los demás. Había perdido la cuenta de las noches que lloré en silencio, ahogando mis sollozos en la almohada. Me había castigado pensando que no valía nada como mujer. Pero por fin mi bebé había llegado a mí. Gracias, muchísimas gracias. Abracé con mis 2 manos mi vientre, donde apenas se formaba esa pequeña vida, y lloré a mares, pero esta vez de pura alegría. Eran lágrimas de felicidad que lavaban todo el sufrimiento acumulado. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui con mi ginecólogo. Escuché de la boca del doctor las palabras más hermosas de este mundo. «Muchísimas felicidades, Mariana. Tienes 5 semanas de embarazo». Me entregó la foto del ultrasonido. Solo se veía un pequeño punto negro, del tamaño de un frijolito. Ese era nuestro hijo. De regreso a casa, sentía que caminaba sobre las nubes. Pasé al supermercado y compré lo mejor para hacer una carne asada, la comida favorita de Mauricio. Los mejores cortes de carne, ribeye calidad Angus y verduras frescas. Era el pretexto perfecto para celebrar a lo grande. Mauricio me había culpado de no poder darle un hijo. Se había quejado amargamente de mi edad. Pero ahora que supiera que estaba embarazada, seguro se llevaría una gran sorpresa. Y, sin lugar a dudas, se retractaría de todo lo que dijo y se alegraría de corazón. Me pregunto qué cara pondrá cuando le diga que va a ser papá. De solo imaginarlo, se me dibujaba una enorme sonrisa en la cara. Pasadas las 8 de la noche, escuché el ruido de la llave en la puerta principal. «¡Ya llegué! Hola, mi amor, bienvenido». Salté de la silla como si tuviera resortes y corrí a recibirlo al pasillo. Mauricio se estaba aflojando la corbata del traje. Tenía una expresión de cansancio y apatía mientras se quitaba los zapatos de vestir. «¿Y ahora? ¿Por qué andas tan alborotada? ¿Te pasó algo bueno hoy en la oficina o qué?» «Sí, ven tantito a la sala. Pero primero lávate las manos, ándale». «Ay, ya voy, qué exagerada eres». Mientras Mauricio iba al baño, acomodé todo en la mesa del comedor. Puse la parrilla eléctrica y los cortes de carne cruda a un lado. Y justo a un ladito, coloqué un pequeño sobre con la foto del ultrasonido. Cuando Mauricio regresó a la sala,
Abrió mucho los ojos al ver el festín en la mesa. «Órale, ¿cortes finos hoy? Ni siquiera es quincena, ¿por qué tanto lujo? Siéntate, Mauricio. Tengo algo muy importante que decirte». Me senté frente a él y lo miré a los ojos con total seriedad. «¿Qué traes? Estás muy solemne», murmuró mientras abría su lata de cerveza. Tomé una bocanada de aire. Deslicé suavemente el sobrecito sobre la mesa hasta dejarlo frente a él. «Mira esto». «¿Mm? ¿Y esto qué es?» Mauricio tomó el sobre con gesto de duda. Sacó la fotografía en blanco y negro del ultrasonido. Se quedó mirando la imagen fijamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Estaba esperando el momento en que saltara de alegría. «Mauricio, vamos a tener un bebé». Le solté la noticia con la voz quebrada por la emoción. Hoy fui al doctor a confirmarlo. Apenas tengo 5 semanas, pero ya se escuchan sus latidos. Vamos a ser papás. Estaba lista para que me abrazara, para que llorara conmigo, para que me dijera: «Siento mucho lo que pasaste, mi amor». Pero su reacción estuvo tan alejada de lo que yo me imaginaba que parecía sacada de una auténtica pesadilla. Mauricio se quedó paralizado durante unos segundos, con la foto en la mano. No dijo ni una sola palabra. ¿Acaso estaba tan impresionado que se había quedado mudo? ¿Estaría asimilando la profunda emoción de saber que sería padre? Lamentablemente, la primera palabra que salió de su boca destrozó mis ilusiones en 1.000.000 de pedazos. «Ah», eso fue todo. Una simple y seca sílaba, desprovista del más mínimo rastro de emoción, como si acabara de escuchar un chisme aburrido del clima. Pensé que había escuchado mal. Ni me abrazó, ni se alegró, ni siquiera sonrió un poco. «¿Cómo que, ah?» «Mauricio, estoy embarazada, es nuestro hijo». Mi desesperación era evidente, pero él simplemente arrojó la foto a un lado de la mesa y le dio un largo trago a su cerveza sin darle mayor importancia. «Sí, ya te escuché. ¿Te embarazaste? Pues qué bien, ¿no?» El tono de su voz era espantosamente plano. Le faltaba cualquier tipo de calidez humana. «¿Cómo que pues qué bien? Mauricio, ¿no eras tú el que me reclamaba a cada rato por no poder tener hijos? Oye, no es que no me alegre, pero bájale 2 rayitas. Digo, apenas tienes 5 semanas. En una de esas hasta lo pierdes y uno nunca sabe. Tampoco es para que hagas tanto circo». Y diciendo eso, tomó las pinzas y empezó a poner los pedazos de carne en la parrilla como si nada. «Mejor ya vamos a cenar, que me muero de hambre. Se nos va a quemar la carne». Yo solo podía mirarlo con la boca abierta, viendo cómo mi esposo masticaba su comida tranquilamente frente a mí. Algo andaba mal. Algo andaba muy, muy mal. Esa no era la actitud de un hombre mexicano que por fin logra tener a su primer hijo. Me había martirizado tantas veces, echándome en cara mi edad, diciéndome que mi tiempo de ser mujer se había agotado. Pero ahora que el milagro había ocurrido, su indiferencia era enfermiza. Era como si mi embarazo fuera un gravísimo inconveniente para él. Sentí un escalofrío de terror recorriéndome toda la espalda. En la sala solo se escuchaba el chisporroteo de la carne asada, y yo sentía como una gota de tinta negra caía en mi corazón, que hasta hacía unos minutos rebosaba de felicidad. En ese momento, yo no me daba cuenta, pero la frialdad de su reacción ocultaba una verdad mucho más monstruosa. Una verdad que, apenas un mes después, destrozaría por completo mi pequeña burbuja de felicidad. A partir de la noche en que le mostré el ultrasonido, el ambiente entre nosotros cambió de forma definitiva. Lejos de compartir la alegría del embarazo, Mauricio comenzó a tratarme con un desprecio insoportable. La casa entera se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Cuando pasé la 6ª semana de embarazo, las náuseas me atacaron con toda su furia. Levantarme de la cama por las mañanas era un verdadero martirio. Con solo percibir el olor a cebolla picada o aceite caliente, sentía que todo mi estómago intentaba salirse por mi boca. Había días tan malos que ni siquiera toleraba el agua.
Me la pasaba abrazada a la taza del baño, vomitando sin parar. Pero a Mauricio no le importaba en lo más mínimo. Una mañana salí del baño arrastrando los pies, más pálida que un fantasma. Mauricio ya estaba vestido de traje, cruzado de brazos y mirándome con profundo fastidio. «Oye, ¿hasta qué hora piensas seguir tirada en la cama? ¿Y mi desayuno qué onda? Perdóname. Hoy me siento demasiado mal, apenas me puedo sostener en pie. Hay pan dulce Bimbo en la cocina. Por favor, confórmate con eso por hoy». Le pedí disculpas con un hilo de voz, pero él chasqueó la lengua con evidente desprecio. «No me chingues. Tengo que salir a partirme el lomo todo el día en el corporativo. ¿Cómo carajos quieres que rinda si me mandas con el estómago vacío? De verdad, perdóname. Es que las náuseas no me dejan en paz. Mira, la verdad le estás exagerando muchísimo. La secretaria de mi oficina estuvo yendo a trabajar con una sonrisota hasta los 8 meses de embarazo. Tú ya de por sí no tienes condición por tus 34 años, así que échale ganitas. Estar embarazada no es una enfermedad, ¿eh? Me escupió esas frías palabras en la cara. Pisó con fuerza la duela y caminó furioso hacia la puerta. La azotó con tal violencia que sentí que los vidrios iban a tronar. Me quedé sentada en el suelo frío. Tuve que tragarme las lágrimas con todas mis fuerzas. ¿Por qué el hombre que juró amarme me trataba así justo cuando más lo necesitaba? Pero el comportamiento extraño de Mauricio no terminó ahí. Mientras yo me quedaba en casa sufriendo por las náuseas, él empezó a llegar de madrugada casi todos los días. Antes, solo salía a beber 1 o 2 veces por semana con los de la oficina. Ahora, las parrandas parecían ser de lunes a domingo. Incluso los fines de semana me salía con el pretexto de «tengo comida de negocios» o «me pidieron ir a la oficina a cerrar números». Y se iba corriendo desde muy temprano. Y cuando estaba en casa, no soltaba el celular ni para ir al baño. Se lo llevaba hasta a la regadera. Si lo dejaba en la mesa, lo ponía siempre con la pantalla boca abajo. De vez en cuando lo revisaba y se le escapaba una sonrisita de tonto. Pero si yo le preguntaba «¿Qué estás viendo?», daba un respingo y apagaba la pantalla de inmediato. Ahí había algo muy raro. No sé si llamarlo intuición femenina, pero la oscuridad de la sospecha comenzó a apoderarse de mi mente. El enfrentamiento definitivo ocurrió un viernes de madrugada. Yo ya estaba en mi segundo mes y medio de embarazo. El reloj pasaba de las 2 de la mañana. La puerta principal se abrió con un sigilo inusual. Era Mauricio, que llegaba tambaleándose de borracho. «¿Qué tarde llegas? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo?». Le hablé desde la oscuridad de la sala. Mauricio pegó un brinco del susto y frunció el ceño, poniéndose a la defensiva. «¿Qué te pasa? ¿Acaso no estabas dormida? Siempre te vas a la cama temprano quejándote de todo». «Ah, pero para estarme vigilando sí te sobran las energías. ¿Qué pasatiempo tan enfermizo tienes?». «No te estoy vigilando. Simplemente me preocupo porque últimamente llegas exageradamente tarde». Cuando Mauricio encendió la luz de la sala, un olor penetrante inundó mis fosas nasales. No era el típico olor a cigarro o a cantina. Era un aroma empalagoso, barato, el tipo de perfume de coco y vainilla que usaría una chavita de universidad. Y además, en el cuello de su camisa blanca, había una inconfundible mancha de maquillaje color rosado. Las alarmas empezaron a sonar a todo volumen en mi cabeza. «Mauricio, ¿qué es ese olor?». «¿Eh? ¿Olor? ¿De qué chingados hablas? Hueles a perfume de mujer y tienes maquillaje en el cuello. ¿Estabas con otra mujer?». Al escuchar mis palabras, los ojos de Mauricio se desviaron por un segundo. Pero de inmediato, optó por la técnica de hacerse el indignado y empezó a gritarme. «Ya me tienes hasta la madre. Era un antro. Un maldito antro en Polanco. Fui por compromiso con unos clientes, para cerrar unas ventas. Trata de entender. Llego a mi casa y lo único que veo es a una vieja amargada que se la pasa vomitando. A mí también me asfixia estar aquí encerrado contigo.
Esas palabras fueron como una navaja directa al corazón. Te asfixia. Yo no elegí sentirme así de mal. Nuestro bebé está creciendo adentro de mí. Estoy haciendo un esfuerzo enorme. Pues deja de usar a ese niño como escudo para echarme la culpa de todo. Mauricio golpeó la mesa con el puño cerrado. Yo me la paso aguantando el estrés del corporativo todos los malditos días. Y llego a mi casa y ni siquiera puedo descansar. Nunca imaginé que fueras una mujer tan insoportable. Me lleva el tren. Fue un error gigantesco haberme casado contigo. Mauricio, ¿cómo puedes decirme algo así? Por fin vamos a ser papás. Tenemos que salir adelante juntos. ¿Juntos? Hazme el favor. Estar cerca de una vieja histérica como tú me está volviendo loco. Mauricio se burló de mí en mi propia cara. Se arrancó la corbata con rabia y sacó una cobija cualquiera del closet. A partir de hoy voy a dormir en el estudio. Y hazme el favor de no meterte en lo que hago o dejo de hacer. Dicho eso, azotó la puerta del estudio y se encerró con seguro. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Me senté en el suelo frío y abracé mi vientre, que apenas empezaba a notarse. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra historia se había convertido en este infierno? Yo pensé que un hijo nos traería la máxima felicidad. Pensé que Mauricio iba a formar una hermosa familia a mi lado, pero la cruda realidad era que su corazón se había alejado de mí por completo. Yo sabía perfectamente que ese aroma empalagoso no venía de un simple antro de negocios. Sus llegadas tarde, su obsesión con el celular, sus mentiras ridículas. Era obvio que todas las piezas encajaban en la peor traición posible. Pero en ese entonces, ni en mis peores pesadillas imaginé que esa respuesta desataría una tormenta que destruiría mi vida desde las raíces. Desde aquella pelea de madrugada, Mauricio cortó todo tipo de comunicación conmigo. Dejó de cenar en la casa y pasaba las noches encerrado bajo llave en su estudio. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, parecíamos un par de extraños. O peor aún, parecíamos estar separados por un muro de concreto armado. Cuando entré a mi tercer mes de embarazo, las náuseas llegaron a su punto máximo. Casi no podía pasar ni un bocado de comida. Mi peso cayó varios kilos por debajo de lo normal. Cuando me miraba al espejo, veía unos pómulos hundidos y unas ojeras espantosas. Ni siquiera tenía ánimos para arreglarme el cabello, que ya lucía reseco. Tengo que aguantar, yo voy a ser su mamá. Me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas para proteger la vida que llevaba dentro. La indiferencia de Mauricio me destrozaba el alma, pero yo me autoengañaba. Es que tiene mucha presión en el trabajo. En cuanto nazca el bebé, seguro volverá a ser el esposo cariñoso de siempre. Pero un domingo por la mañana, la ilusión se hizo añicos. Mauricio, cosa muy rara, salió del estudio para meterse a bañar en la regadera principal. Yo quise ser buena esposa y me acerqué a recoger la ropa que había dejado tirada en el cesto. Iba a echar sus pantalones a la lavadora. En eso noté que había un papel duro doblado en el bolsillo trasero. ¿Qué será esto? Lo saqué por inercia. Era un recibo de compra. Al leer lo que decía impreso, mi corazón dio un latigazo de terror. El nombre de la tienda era una exclusiva boutique en Plaza Antara. En la descripción del artículo decía claramente: gargantilla motivo de corazón, oro rosado. El precio era de 9.500 pesos mexicanos. Y la fecha impresa era exactamente la de aquel viernes en que él llegó apestando a perfume y justificándose con sus clientes. Mauricio nunca me compraba regalos lujosos. Además, una gargantilla de oro rosado en forma de corazón no era para nada mi estilo, y mucho menos iba de acuerdo a una mujer de mi edad. Ese era el tipo de joyería que usaría una jovencita de prepa o universidad. ¿Qué significa esto? ¿Para quién lo compró? Me temblaban las manos como hojas de papel. En ese momento, Mauricio salió del baño secándose la cabeza con una toalla. «Oye,
No andes husmeando en mis cosas. En cuanto vio el ticket en mi mano, su rostro palideció y se abalanzó sobre mí. Me arrebató el papel de un manotazo. «Mauricio, ¿qué es ese recibo?», le pregunté, tratando de tragar el nudo de mi garganta. «¿Neta te pones a revisarme los bolsillos? Eres de lo peor. Qué mujer tan tóxica y asquerosa». «No estaba revisando nada. Iba a meter tu pantalón a la lavadora». «¿Para quién es ese collar?». «9.500 pesos. ¿De dónde sacaste tanto dinero?». «¿A ti qué te importa? Es mi lana. Yo me parto el lomo por ella. Lo gasto en lo que se me dé la regalada gana». Mauricio se secó el cabello con brusquedad. Lejos de verse atrapado en la mentira, me fulminó con una mirada cargada de repudio. «La regalada gana. Pero si a mí en años nunca me has regalado algo así». «¿A ti? Ja, ja, ja. No me hagas reír». Mauricio soltó una carcajada llena de desdén absoluto. Me escaneó de pies a cabeza, con una mirada fría e implacable. «Oye, Mariana, ¿hace cuánto que no te ves en un espejo, eh? Traes el pelo hecho un asco, la piel toda reseca, y pareces un pinche fantasma ojeroso. ¿De verdad crees que a una vieja de 34 años, toda flácida, le va a lucir un collar de corazoncitos de oro rosado? Es el mejor chiste que he escuchado en el año». Sus palabras se me clavaron en el pecho como pedazos de cristal. «¿Vieja? Si estoy así de demacrada es por el embarazo. Ya vas a empezar con tu misma cantaleta. Le echas la culpa al embarazo para justificar que ya tiraste a la basura tu feminidad. Entiende una cosa. El valor de una mujer está en su juventud y en su belleza. Una treintona que se la pasa con cara de velorio y vomitando por los rincones es exactamente igual a la comida echada a perder que sacan del refrigerador. Qué cruel eres. ¿Cómo te atreves a tratarme así, si llevo adentro a tu propio hijo?» Al escucharme llorar, Mauricio me remató con el veneno más puro. «¿Y yo cuándo te lo pedí? Tú fuiste la que empezó a hacer su berrinche porque quería embarazarse. A mí no me quedó de otra más que embarazarte para que te callaras de una puta vez. Además, a los 34 apenas lograrlo es patético. Una chavita sana y joven se hubiera embarazado a la primera metida». Sentí que me sacaban todo el oxígeno de la habitación. «Embarazarte para que te callaras. Comida echada a perder». No podía asimilar que esos insultos nauseabundos salieran de la boca del hombre al que le entregué mis mejores años. Para nosotros los hombres, lo mejor es tener a una chamaquita llena de vida, que te sonría y te haga sentir importante. A mí me da pavor y asco tocar a una señora de más de 30 que se hace la mártir nomás porque pegó el chicle. Hazte a un lado, me estorbas». Mauricio fue al closet, sacó una chamarra de marca carísima y se peinó frente al espejo. Se roció un perfume fino y costoso en el cuello. «¿A dónde vas?», le pregunté con la voz rota en 1000 pedazos. Él me dedicó una sonrisa maliciosa a través del espejo. «A quitarme el estrés de la semana. Voy a pasar mi domingo con una niña linda y jovencita que de verdad vale cada peso. Tú quédate aquí encerrada, solita, abrazando la taza del baño». ¡Pum! El golpe de la puerta retumbó como un trueno en el departamento vacío. Me dejé caer de rodillas y me cubrí el rostro con ambas manos. «¡Ah! ¡Virgencita, ayúdame!». Lloré como nunca en mi vida. Mis sollozos ahogados hacían eco en las paredes. Sentía una rabia, una tristeza y una humillación tan abrumadoras que me faltaba el aire. ¿Acaso mi vida ya no valía nada? Para mi marido, tener 34 años significaba ser basura que se tira a la banqueta. ¿Tan fea y repulsiva me había vuelto? Yo solo quería formar una familia unida y feliz. Esa tarde me quedé tirada en la duela, mordiéndome el labio hasta sangrar, aferrándome a mi barriga para mandarle fuerzas a mi bebé, pero en aquel maldito instante yo ignoraba lo que se avecinaba. Esa niña linda y jovencita no era un simple desliz de fin de semana. Estaba a punto de patear la puerta de mi casa como un demonio enviado para destruirme sin piedad. Pasó un mes entero desde aquel domingo de terror.
El calendario ya marcaba mediados de diciembre. Si encendías la tele, veías la Ciudad de México adornada de luces navideñas y familias paseando muy abrigadas. Pero dentro de nuestro departamento reinaba la temperatura de un congelador. Ya estaba en mi cuarto mes de gestación. Acariciaba mi barriga, que por fin empezaba a botarse un poquito. Me envolví en una cobija de lana gruesa en el sofá de la sala. Mauricio prácticamente me abandonó a mi suerte. Solo venía una vez a la semana por camisas limpias, y ni siquiera me dirigía la palabra. Me canceló la tarjeta de gastos compartida. Dejaba unos cuantos billetes de a 500 sobre la mesa diciéndome: no los despilfarres en pendejadas. Mis papás habían fallecido hace muchos años, así que no tenía familia a la cual correr a pedir asilo. Las náuseas ya me daban tregua, pero el abandono económico y emocional me tenían al borde del colapso. «Bebé, perdóname, por favor. Tu mamá es muy cobarde», le murmuraba mientras las lágrimas caían sobre mi vientre. Y justo en ese momento estalló la bomba. Clic. Escuché la llave girando en la cerradura. Eran las 6 de la tarde de un sábado. Era un verdadero milagro que Mauricio volviera tan temprano. Por un segundo absurdo, pensé que tal vez venía a arreglar las cosas. Hice un esfuerzo por levantarme y caminé despacio hacia el pasillo. Pero las voces que venían de la puerta me helaron la sangre. «Ay, amor, hace un chingo de frío afuera. Neta, qué bueno que ya llegamos». «Sí, mi vida». «Oye, préstame tus manos para calentarme, ¿no, Mau?». Una voz femenina, chillona, aguda y vulgar. Y al instante, una ráfaga de ese asqueroso perfume barato de coco y vainilla me golpeó en la cara. Me asomé por la esquina del pasillo y se me cortó la respiración. Agarrada del brazo de Mauricio, estaba una escuincla que no pasaba de los 18 años. Tenía el cabello pintado de un rubio oxigenado, con un maquillaje digno de un payaso de crucero. Llevaba puesta una minifalda cortísima, a pesar de que afuera estábamos a unos cuantos grados, y lo que terminó por sepultarme. En su delgado cuello brillaba reluciente la gargantilla de corazón de oro rosado. «Ah, ahí estás, Mariana. Vente para la sala, tenemos que hablar de un asunto». Mauricio me vio de frente, y su cara no mostró la menor culpa. Me miraba como si yo fuera la señora del aseo que le estorbaba el paso. «Mauricio, ¿quién es esta muchacha? ¿Qué hace metida en mi casa?», le pregunté tartamudeando del susto. Pero él me ignoró. Le quitó la chamarra a la niña y la empujó hacia la sala. La escuincla, que se llamaba Valeria, me barrió de arriba a abajo con sus ojos pintarrajeados y soltó una risa burlona. «Güey, ¿qué onda con esta señora? Mau, te pasas de lanza. Tu esposa sí es toda una doñita de las lomas. Qué oso mil. Ya cálmate, Valeria. Aunque no lo creas, hace unos años no estaba tan dada al queso». «Ay, ajá. Ni te creo nada. Ve nomás esa piel de lija que trae. Y su ropa parece de tianguis. Neta, llegar a los 30 ha de estar bien culerísimo». Valeria se rió con su tonito insoportable. Como si fuera la dueña y señora del departamento, se aventó al centro de mi sillón. Mauricio se sentó pegadito a ella y la abrazó por la cintura. «¿Y bien? No te quedes ahí parada con cara de mensa. Siéntate de una vez», me ordenó Mauricio señalando una silla del comedor. Me senté sintiendo que me iba a desmayar en cualquier segundo. Mi mente estaba procesando una realidad paralela. «Mauricio, no estoy entendiendo nada de lo que pasa aquí. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué la trajiste a nuestra casa?». Mauricio sacó su iPhone y lo aventó sobre la mesa. «¿Quién es?». «Pues abre los ojos. Es mi nueva vieja. Valeria, acaba de cumplir 18 años». «¿Tu nueva...? ¿Qué? Pero si tú estás casado por el civil y por la iglesia conmigo, soy tu esposa, y llevo a tu hijo en mi vientre». «Ah, sí. Precisamente de eso te venía a hablar», me interrumpió cortante con la frialdad de quien avisa que va a llover. «Mira, la neta es que ya quiero el divorcio». «¿Qué?
El aire de la Ciudad de México se esfumó de la sala. Sentí que me ahorcaban. ¿De divorcio? Simón. Ya me tiene hasta los huevos vivir con una treintona mustia y deprimida. Quiero vivir lo que me queda de juventud con Valeria. Es chavita, está bien buena y con ella sí me divierto. Espérate, Mauricio. ¿Qué va a pasar con nuestro hijo? Tardamos 3 malditos años en lograr esto. Soporté todas tus humillaciones por esto. Me levanté a medias, suplicándole con lágrimas en los ojos. Pero él suspiró, claramente fastidiado de mi drama. Y entonces me soltó la sentencia de ejecución. Por eso mismo te digo, quiero que vayas y abortes a ese chamaco. El piso se hundió bajo mis pies. Piénsalo con la cabeza fría. Ya casi pegas a los 35. Con esa edad de riesgo, es obvio que no vas a dar a luz a un niño normal. Seguro va a nacer con algún síndrome o defecto de fábrica. Yo no me voy a amarrar de por vida a un niño mal hecho, ¿me captas? Eran balazos de crueldad en estado puro. Ni el narco más desalmado hablaba así de su propia sangre. Mi cerebro no daba abasto para procesar tantísima maldad. Me quedé muda, babeando casi de la impresión, mirando la sonrisa asquerosa del hombre que era mi esposo. Pero el circo del terror apenas iba a la mitad. Mientras yo caía al vacío, Valeria levantó la vista de su celular y me dedicó una sonrisa llena de veneno. Y clavó la última estocada en mi espalda. «Oye, doñita», me dijo sin ningún respeto, «qué mala onda que le batallaste con eso de la infertilidad y mamada y media. Pero la neta sí deberías sacártelo, porque fíjate que...» Se levantó el suéter guango que traía puesto y dejó al descubierto una panza redonda y dura. Se dio unas palmaditas orgullosas en el ombligo. «Yo también estoy embarazada de mi Mau. Y ya tengo 6 meses, fíjate. Y va a ser un niño bien sanito». «¿Qué?» Parpadeé rápido, tratando de enfocar la vista. ¿6 meses? Eso era meses antes de que yo siquiera me diera cuenta de mi retraso. El rompecabezas más asqueroso de la historia se armó en mi mente. Las madrugadas llorando sola, los corajes por los resultados de mi fertilidad, mientras él me humillaba llamándome vieja seca. Él ya llevaba meses revolcándose con esta escuincla y la había embarazado primero. ¿Cómo es posible? ¿6 meses? Entonces cuando fui a la clínica y te supliqué llorando, tú ya la habías... Me castañeteaban los dientes de la pura rabia. Mauricio, sin la más mínima decencia, alzó el pecho inflado de orgullo machista. Te lo dije muy claro, ¿no? Los cabrones podemos engendrar a la edad que sea. Que yo no era el defectuoso quedó 100% comprobado cuando embaracé a la Vale. Todo el puto problema de infertilidad siempre fuiste tú y tu edad. No mientas. ¡Qué injusticia tan asquerosa! Me torturaste psicológicamente echándome la culpa y tú andabas de rabo verde con ella. Eres la peor escoria que existe. A ver, bájale a tus gritos. Cualquier güey con 2 dedos de frente preferiría armar familia con una chavita de 18 años, fresca, que con una momia de 34. Valeria está en la flor de la juventud. El riesgo de que el bebé salga menso es nulo. Y aparte, es súper obediente y me trata como el hombre que soy. ¡A huevo! Amo a mi Mau más que a mi vida, chilló Valeria haciendo un corazón con las manos. Y le plantó un beso tronado en la mejilla. Aquello era una película de terror de bajo presupuesto. Ya ni siquiera sentía tristeza. Mi corazón estaba bañado en un odio y un asco profundos. Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé que yo tengo aquí adentro? También lleva tu apellido, Mauricio. Te dije que lo abortes. No te lo voy a repetir 2 veces, contestó él con un tono mafioso. Si a huevo quieres parirlo, es tu bronca. Pero escúchame bien, no te voy a dar ni un centavo partido por la mitad para pensión, ni lo voy a reconocer. A tu edad y con tu sueldito de oficinista, no vas a poder ni comprarle pañales.
Si tienes poquita inteligencia, bórrame ese problema mañana mismo en una clínica. Te conviene a ti también. Una lógica retorcida y asquerosa. Para saciar su calentura embarazó a 2 mujeres al mismo tiempo. A la esposa legítima le exige abortar y la corre, y se larga a hacer su nidito con la amante prepotente. Ese era el verdadero monstruo con el que compartí mi cama por 3 años. Ni muerta. Me limpié una lágrima de coraje con el dorso de la mano. Jamás voy a abortar a mi hijo. Él es lo único puro que me queda. Ah, chido, haz lo que se te hinchen los ovarios. Pero entonces agarra tus chivas y ábrete a la chingada de mi casa ahorita mismo. Mauricio azotó unos papeles oficiales sobre la mesa del comedor. Era una demanda de divorcio incausado, ya firmada por él. Fírmale aquí. Haz tus maletas y llégale. A partir de hoy en la noche, esta es la nueva casa de Valeria y de mi hijo verdadero. ¿Hoy? ¿Ahorita de noche? Pues claro. ¿Qué no entiendes? Ya tengo todas las maletas de la Vale allá abajo en mi carro. Mañana nos traen de Liverpool la pantalla nueva y la cuna importada. Tus chingaderas viejas nomás me estorban. Volteé hacia la entrada con pánico. Efectivamente, en el rincón había unas cajas y maletas que yo no reconocía. Mauricio llevaba semanas maquinando aventarme a la calle en diciembre para meter a su querida a mi hogar. «Firma, rápido», me ordenó, aventándome una pluma Bic en la cara. «Si te pones pendeja y quieres ir a juicio, hazlo. Una empleaducha jodida como tú jamás le ganaría un pleito legal a un ejecutivo de ventas como yo. Te voy a hacer papilla». Agarré la pluma con las manos temblorosas. A estas alturas, la sola idea de respirar el mismo aire que este sujeto me provocaba náuseas reales. Él nunca me amó. Fui un objeto que desechó cuando pasó mi fecha de caducidad. Prefería dormir bajo un puente que rogarle a este infeliz. Con la vista nublada de puro coraje, firmé el acta de divorcio y la aventé. «Ya firmé. ¿Ya te sientes muy hombrecito? A huevo. Ahora llégale a la verga. Ah, y no te vayas a llevar la tele plana ni la lavadora que yo pagué, ¿eh? Puras garras tuyas». Mauricio agarró los papeles con una sonrisa de victoria. El reloj marcaba pasadas las 10 de la noche. Afuera, la Ciudad de México estaba a menos de 5 grados centígrados. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Fui al cuarto y saqué una maleta de rueditas desgastada. Eché 2 cambios de ropa gruesa, mi tarjeta de nómina con mis miserables ahorros y la foto de mi ultrasonido doblada con cuidado. Nada más. «Bye, doñita. Póngase suéter que hace frijolito, jaja». Valeria me echó la burla mientras yo abría la puerta de salida. Mauricio cruzó los brazos, cuidando que no me robara nada de la sala. La puerta de mi hogar durante 3 años se cerró a mis espaldas con un azote seco. Escuché cómo le pasaron la cadena por dentro. Ese fue el fin. Mi matrimonio estaba muerto y enterrado. Arrastré la maleta hasta el elevador. Al salir de la torre de departamentos, el viento gélido de la calle me cortó la cara. «¡Qué frío está haciendo!». Mi aliento salía como humo blanco de locomotora. Mis dedos ya ni los sentía. Mis papás ya descansaban en paz desde hace tiempo. Mis amigas estaban todas en sus cenas familiares de fin de semana. No podía caerles de paracaidista en estas fechas con un drama así. Estaba literalmente en la calle, con lo que traía puesto. Abracé mi barriga en medio del concreto helado de la banqueta. La oscuridad inmensa de la metrópoli amagaba con devorarme viva, pero justo en ese momento de terror absoluto, del rincón más profundo de mis recuerdos, brotó la imagen de un lugar sagrado. Era el viento más filoso que había sentido en mi vida en la CDMX. Me subí el cuello del abrigo y caminé arrastrando mi maleta hacia la avenida principal. Solo se escuchaban los borrachos saliendo de los bares y las sirenas de las ambulancias. Buscando no morirme de hipotermia, me metí a un Sanborns de 24 horas. «Buenas noches, mesa para una».
Un mesero adormilado me pasó a un gabinete escondido al fondo. Pedí un chocolate caliente. Envolví el vaso grueso con ambas manos para revivir mis articulaciones congeladas. De mi bolsa saqué la foto arrugada del ultrasonido. «Perdóname por hacerte pasar estos fríos, chiquito», le susurré a la pantalla mientras me sobaba el vientre por debajo del abrigo. Por mis 34 años me tacharon de vieja, de mercancía caducada, de defectuosa. Me quitaron mi techo y a mi esposo. Pero no me quitaron a mi bebé. A esta criatura la voy a sacar adelante, aunque me cueste la vida entera. Pero la realidad era una patada en el estómago. Mi tarjeta de débito tenía una miseria ahorrada. Mañana no tenía dónde dormir ni de qué vivir. Viendo a los carros pasar por la ventana empañada del restaurante, un recuerdo hermoso iluminó mi mente. El estado de Hidalgo. Específicamente, una zona de montañas llenas de niebla, exhaciendas y aguas termales curativas. Cuando estaba en la preparatoria, mi papá nos llevaba de vacaciones de diciembre a una antigua hacienda convertida en hotel boutique. Mariana, este lugar tan mágico lo cuida mi mejor amigo de toda la vida, me dijo mi papá una tarde, sonriéndome bajo la sombra de un pirul gigante. Si algún día el mundo se te viene encima y te sientes perdida, ven aquí, que esta es tu casa. Habían pasado 16 larguísimos años desde que mi papá falleció. ¿Seguiría en pie aquella enorme hacienda de muros de piedra? ¿Seguiría don Roberto administrándola? Tengo que intentarlo, allá voy. Apreté los puños con fuerza. Quedarme llorando en la banqueta no me iba a conseguir trabajo ni techo. Para darle a mi bebé una oportunidad de vivir, debía regresar al origen de mi paz. Mientras yo recobraba la esperanza, al día siguiente por la mañana, el estúpido de Mauricio despertó de su burbuja de calentura para empezar a tragar su propio veneno. Valeria, despiértate ya, escuincla. Eran las 9 de la mañana. Mauricio, con unas ojeras tremendas, gritó en medio de la recámara hecha un muladar. Después de correrme a la calle, pidieron alitas y cervezas a domicilio, celebrando hasta la madrugada. La sala era un asco. Cajas manchadas de salsa, envases tirados y el apestoso perfume de coco impregnado en las cortinas. Mau, cállate a la verga. Soy una mujer embarazada, ocupo dormir hasta tarde. Valeria se tapó la cara con una almohada y le dio la espalda. Pero ocupo desayunar algo antes de irme a la oficina. ¡Ay, qué hueva! Cómprate unos tamales en la esquina o un café del Oxxo y ya. Mauricio se tragó un grito de coraje. Bueno, respira, se dijo. Tiene 18, le falta barrio para ser señora de casa, luego la educo. Justo cuando se ponía el saco para irse, su iPhone vibró escandalosamente. Era un SMS de Bancomer. Alerta de consumo en tarjeta platino. 38.500 pesos mexicanos en el Palacio de Hierro. ¡Ah, chinga! Mauricio peló los ojos como platos. Abrió rápido la app del banco. A las 3 de la mañana, mientras él roncaba, Valeria había comprado en línea 3 bolsas de diseñador y zapatos importados. «Valeria, explícame qué pendejada es esta. Te gastaste 38.000 pesos de un putazo». Mauricio le jaló la cobija. Valeria se desperezó soltando una risilla. «Ay, güey, no te ataques. Es que anoche me quedé viendo mi Insta. O sea, tu ex esposa como que tenía gustos bien gatos, la casa está re fea. Y necesito ropa de maternidad fresa, ¿no? Tú eres un pinche tiburón en ventas, ¿a poco vas a llorar por esos pesitos?» Valeria le hizo un puchero coqueto y berrinchudo. Mauricio quiso ahorcarla ahí mismo, pero al verle la panza y la carita de niña sin malicia, se tuvo que morder la lengua. «Ah, sí. Digo, tengo varo y línea de crédito para pagarlo. Pero avísame antes de dar el tarjetazo, no manches». «Ay, te amo, mi sugar precioso». Valeria le dio un besito baboso y él se infló como pavo real. Claro,
Era joven y estaba bien buena. 30.000 pesos lo valían con tal de no lidiar con una vieja amargada. Se fue a su trabajo creyéndose el rey del mundo, sin tener ni la más remota idea de que ese cargo a su tarjeta era solo la primera cucharada del veneno que lo mataría. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, yo me subí a un autobús de primera clase en la Terminal del Norte. Mientras el camión avanzaba por la carretera México-Pachuca, los gigantescos bloques de cemento de la ciudad se transformaron en un paisaje de pinos altísimos y montañas verdes. En la comodidad del autobús, sentí que la presión de mi pecho comenzaba a ceder. Al bajar en la terminal del pueblo mágico en Hidalgo, el viento frío y puro de la montaña me limpió los pulmones. Tomé una combi que me adentró por caminos empedrados, rumbo a la zona de los manantiales y las exhaciendas. El sonido del agua corriendo y el vapor blanco saliendo de la tierra me confirmaron que todo estaba intacto. La combi me dejó a unos metros de la entrada principal. Era una hacienda majestuosa, custodiada por enormes árboles de ahuehuete y muros coloniales de piedra volcánica. En la entrada, un arco de cantera tenía tallado: Hacienda Hotel San Juan. Un empleado regaba las plantas de la entrada, que brillaban bajo el sol de la mañana. Habían pasado 16 años de la última vez. Al pararme frente a las impresionantes puertas de madera tallada, el miedo me congeló las piernas. Mi aspecto era una verdadera tragedia. Traía el abrigo despintado de ayer, arrastrando una maleta chafita. Mis ojos seguían hinchados y mi cara estaba chupada por las náuseas. Llegar a dar lástima y pedir limosna a un lugar de esta categoría, tal vez me correrían pensando que era una indigente, justo cuando estaba por darme la media vuelta. Pero si no puede ser, ¿es usted? Escuché a mis espaldas una voz profunda y educada. Volteé asustada. Frente a mí estaba un señor de unos 60 y tantos años. Vestía un impecable traje de lino beige y una guayabera finísima. Era don Roberto, el gerente general de la hacienda. Sus sienes estaban completamente blancas, pero su mirada noble y afilada era inconfundible. Don Roberto me clavó la mirada y abrió muchísimo los ojos, y en cuestión de segundos soltó unas palabras que me sacudieron el alma. Bienvenida a su casa, señorita Mariana. La hemos estado esperando todos estos años. El señor se inclinó frente a mí en una reverencia profunda, como si estuviera frente a la dueña del imperio. ¿Eh? Me quedé paralizada. Señorita, qué honor tenerla aquí de vuelta. Don Roberto, ¿usted se acuerda de mí? La última vez que vine era yo una escuincla. Ya pasaron 16 años. Don Roberto se enderezó y me regaló una sonrisa tan cálida que me hizo un nudo en la garganta. Vi que sus ojillos brillaban por las lágrimas contenidas. ¿Cómo podría olvidar ese rostro? Es usted el retrato en vida de su querido padre. Cuando nos llegó la triste noticia de que el señor había fallecido y la dejó sola, nos rompió el corazón. Pero siempre le pedí a Dios que algún día la hija de nuestro gran benefactor regresara a esta, su casa. ¿Me estaban esperando? Así es, Mariana. Durante aquella terrible crisis económica del país, esta hacienda estuvo a 2 días de irse a la bancarrota total. Estábamos perdidos. Y fue su señor padre quien invirtió de su propio dinero sin dudarlo para salvarnos de la ruina. Para mí, y para las 20 familias que comemos de este hotel, usted y su padre son nuestra mayor bendición. Las palabras de don Roberto me llenaron el pecho de un calor inmenso. Habían pasado 16 años. Mi marido de apenas 3 años me juzgó por mis arrugas, me llamó comida echada a perder y me aventó a la calle. Pero este señor, al que no veía desde niña, me reconoció al instante por debajo de mi ropa mugrosa y me recibía como a una reina. Jesús bendito. Roberto, ¿qué escándalo tienes aquí afuera? Madre Santísima.
Por las puertas principales salió apresurada una mujer mayor, muy guapa, envuelta en un elegante rebozo artesanal de Oaxaca. Era doña Carmen, esposa de Roberto y el alma del hotel. Al verme la cara, doña Carmen se llevó las manos a la boca y rompió a llorar ahí mismo. Mariana, ay, mi niña hermosa, qué bendición verte viva. Sin hacerle el fuchi a mi ropa barata ni a mi cara lavada, corrió y me dio un abrazo rompehuesos. El aroma a canela y flores de doña Carmen me hizo sentir protegida como no me sentía desde que mi papá murió. Doña Carmen, yo... Ya, mi amor, ya pasó. Qué frío has de tener. Pásale a lo calientito, mi niña. Estás en tu casa. Me llevaron a la sala de estar privada de la familia, donde tenían una fogata prendida. Me sirvieron un tarro gigante de chocolate caliente con pan de elote. El calorcito de la bebida me descongeló las entrañas y las manos, y de repente, el muro de represión que traía en mi cabeza se desmoronó. La verdad es que, apretando el tarrito de barro con mis dos manos, empecé a soltarlo todo. Les conté del infierno de 3 años sin poderme embarazar, de la tortura psicológica de mi esposo, humillándome por la edad, del pequeño milagro que al fin latía en mi estómago, y cómo él me exigió abortar para meter a su amante de 18 años a mi cama. Para cuando terminé el relato estaba empapada en lágrimas y mocos, moqueando como niña chiquita sobre mi chocolate. Me quedé sin nada, pero a mi bebé no me lo quita nadie. Lo tengo que sacar adelante. Don Roberto, que había estado escuchando en silencio sepulcral, tenía las venas saltadas de la frente. Sus puños temblaban de ira pura. ¡Qué clase de bestia malnacida! Ponerle valor a una mujer por un simple número y echar a su esposa preñada a la calle en la madrugada. Ese infeliz no es un hombre, es un demonio. Su voz resonó en la sala, llena de indignación protectora. Doña Carmen se sentó a mi lado y me sobó la cabeza. Mi niña preciosa, cuánto sufrimiento aguantaste tú sola. Qué mujer tan valiente. Doña Carmen, don Roberto, tú ya no vas a sufrir, mi cielo. A partir de hoy, te me instalas aquí con nosotros. Te damos trabajo en las oficinas llevando la contabilidad o en reservas. Tú eres muy movida. Y a ese angelito que viene en camino, todos en esta hacienda le vamos a ser sus tíos y sus abuelos. No les va a faltar jamás el amor. Al escuchar esa sentencia, ¡ah! ¡Ay! Solté un grito de llanto ahogado. Llevaba tanto tiempo queriendo que alguien me abrazara así. Yo no quería que me amaran por ser joven o por ser fértil. Quería que me aceptaran por ser Mariana. El hombre que juró amarme me vio como un producto del súper. Pero esta gente, que no era mi sangre, me daba amor a manos llenas. Me refugié en el pecho de doña Carmen y lloré hasta que me ardieron los ojos. 3 años de soledad absoluta, de traición y desesperación, fueron diluidos por el agua caliente de los manantiales de Hidalgo y el apapacho de estas personas maravillosas. De verdad, muchas gracias por salvarme. No hay nada que agradecer, mi niña. Que la hija de don Ramón haya regresado a su hogar es nuestra mayor lotería. Y así, en aquella hermosa hacienda colonial, amparada por la sombra de mi padre, di el primer paso hacia mi reconstrucción total como mujer y como madre. Los meses pasaron. Me despertaba todos los días con el canto de los cenzontles y la vista de los pinos nevados en la montaña. Como las náuseas cedieron, apliqué mi experiencia de oficinista para poner en orden los archivos de las reservas y mejorar el sistema de pagos del hotel. Doña Carmen se encargaba de darme caldos de pollo rancho y licuados nutritivos. Recuperé peso, mis mejillas se pusieron chapeteadas y me regresó el brillo al pelo. Aquí nadie me humillaba ni me comparaba, y mi bebé, sintiendo la vibra de paz de su madre,
Se la pasaba dando de pataditas todo el santo día. Ya no caminaba por la vida con la cabeza gacha. Era libre. Sin embargo, allá en la capital, aquel pendejo soberbio que me botó para comerse un filete joven ya estaba resbalando a velocidad de la luz hacia el infierno que él solito se construyó. Se acabó febrero. Ya era marzo. Eran las 9 de la noche y llovía a cántaros en la ciudad. Mauricio llegó a su departamento hecho una piltrafa de cansancio por la chinga de ventas. Abrió la puerta esperando paz. ¡Puta madre! ¡Qué asco! Apenas entró, una bofetada de olores fétidos lo golpeó en la nariz. Era una mezcla de comida pudriéndose en la basura, con perfume de coco y pañales sucios de los perros de Valeria. ¡Valeria! ¡No mames, huele a muerto aquí adentro! Mauricio prendió la luz y vio el escenario de guerra. El piso estaba atascado de ropa interior aventada. La mesa del comedor tenía una montaña de vasos de frappuccinos, cajas de Rappi y pedazos de pizza tiesos. El fregadero de los trastes tenía una nube de moscas de la fruta volando sobre platos incrustados de mugre. Y en medio de ese basurero asqueroso estaba Valeria, echada en el sofá con su panza de 8 meses, tragando chatarra, viendo videos de TikTok a todo volumen y riéndose como foca. Ah, hola Mau, ¿qué pedo? Güey, ven a ver esto. Topa esta carriola europea que sacó una influencer. Está pasadísima de lanza. Cuesta 100,000 pesos. Obvio me la tienes que comprar para el baby shower, ¿eh? ¿100,000 pesos? Estás pero si bien pendeja si crees que te voy a comprar esa madre. Mauricio estalló. Caminó a la mesa y agarró un cerro de sobres del banco. Abrió uno de Santander y los ojos se le saltaron de las órbitas. A ver, ¿me puedes explicar por qué vergas el estado de cuenta viene por 85,000 pesos? Y el mes pasado topaste las otras 2 tarjetas de crédito. ¿En qué chingados estás tirando la lana? Ay, pues en cosas para mí y el bebé, güey. Ropita Dior de bebé, masajes prenatales en Polanco y obvio mis cremas importadas antiestrías. Valeria le guiñó el ojo sin un gramo de culpa. Mauricio sintió que le iba a dar un infarto fulminante ahí mismo. Mira, escuincla pendeja. Mi sueldo es de 44,000 pesos libres. Mis ahorros ya se fueron al caño y tuve que pedirle prestado a unos agiotistas pesados para cubrir tus pendejadas. Y ve nomás la mierda de casa en la que vivimos. Si te la pasas echada tragando todo el día, mínimo agarra una pinche escoba y barre tu cochinero. ¿Qué? Valeria pegó un chillido que le taladró los tímpanos. Estoy embarazada, pendejo. No mames, la panza me pesa un chingo y me duele la espalda. Cero empatía tienes, eres un culero. Estar embarazada no es pretexto. No eres inválida. Mariana, cuando estaba preñada, se vomitaba hasta el agua y la casa siempre estaba impecable. Mauricio se cayó de golpe. El nombre de Mariana se le atoró en la garganta. Su ex esposa. A ella le dejaba la quincena y le hacía rendir el dinero para vivir bien y encima ahorrar. La cena siempre estaba caliente esperándolo. En cambio, la chavita joven era un barril sin fondo. Cero educación financiera, cero valores, cero empatía. Era una sanguijuela caprichosa disfrazada de Lolita. ¡Pues chinga tu madre! Si tanto extrañas a la doña amargada, vete a buscarla. Yo tengo 18 años, güey. Debería estar pisteando en Tulum con mis amigas, no lidiando con tus dramas de pobre. Tú me dijiste que me ibas a dar vida de reina. Resultaste ser un puto asalariado miserable. Le aventó una caja de pizza vacía en la cara. Asalariado miserable. A Mauricio le crujió el ego hasta los cimientos. Él creyó que había comprado juventud. Y resulta que ella solo había comprado un sugar daddy tonto. Ya, vete al carajo. Mauricio se encerró en el baño, agarrándose la cabeza. Su vida era un infierno. En el corporativo le iba peor. Estaba tan ansioso y desvelado que la regaba a diario.
Hace 2 días cerró un contrato con los precios equivocados y la empresa perdió millones. Tanaka, digo Mauricio, estás en la cuerda floja, cabrón. Traes un desmadre en tus números, le advirtió su gerente. Las deudas de los prestamistas lo asfixiaban. Apenas ahora valoraba lo chingón que era tener el apoyo incondicional de Mariana, pero ya la había tirado a la calle en pleno invierno, y no había marcha atrás. Sin embargo, el apocalipsis de Mauricio llegó de manera fulminante unas semanas después. Era una mañana de principios de marzo. Al pisar el piso de ventas del corporativo, todos lo voltearon a ver. Las secretarias cuchicheaban y hacían caras de asco. Los ejecutivos se burlaban. ¿Y a estos qué les pasa? Cuando llegó a su cubículo, el de Recursos Humanos lo interceptó en corto. Mauricio, deja tus cosas ahí. Te hablan los directores en la sala de juntas VIP. A Mauricio le bajó la presión. Entró a la sala. El director general y el director de ventas estaban rojos de furia. Sobre la mesa había unos documentos legales del corporativo. A ver, Mauricio, explícanos qué chingados es esto. El director general aventó unas impresiones a color sobre la mesa de cristal. Eran capturas de pantalla de TikTok y Facebook. Ahí estaba la cara plastificada de Valeria. El texto que acompañaba la foto hizo que a Mauricio se le saliera el corazón por la boca. Casada y triunfando con mi ejecutivo de alto pedo en Santa Fe Hearts. Para las ardidas. Su ex vieja estaba embarazada, pero por treintona la botamos a la calle en diciembre, jaja. Sopórtenla. Yo soy un mujerón y me la paso quemando tarjetas sin límite de crédito mientras mi güey chambea. Hashtag Sugarboy, hashtag dinero fácil. Y para colmo de males, la morra estúpida había subido fotos del gafete de la empresa y documentos ultra confidenciales del corporativo que Mauricio había dejado en su escritorio. ¿Qué mierda es esto? Eso quisiéramos saber nosotros, bramó el director general. Esa pendejada se hizo mega viral desde anoche. Nuestros clientes más grandes están marcando para cancelarnos contratos porque expusiste su información en redes. Que corriste a tu esposa embarazada a la calle nos vale madres, pero la imagen del corporativo está embarrada en la mierda por tu culpa. Señor, le juro que yo no le dije que subiera eso. Fue ella. Me vale 3 hectáreas de verga lo que hagas en tu cama, Mauricio. Pero violaste tu contrato de confidencialidad y expusiste documentos de la empresa. Estás despedido de manera inmediata y sin un solo peso de liquidación. Y da gracias a Dios si el departamento legal no te demanda por los millones que nos hiciste perder. Larga de aquí, a partir de hoy estás vetado en toda la industria. Despedido y vetado, sin liquidación. El mundo de Mauricio se desintegró. Su flamante carrera de oficinista VIP fue aniquilada por un estúpido post de TikTok. Lo sacaron del corporativo escoltado por seguridad. Caminó por la calle mascullando maldiciones, listo para asesinar a Valeria. «¡Me va a escuchar esta pendeja! ¡Le voy a estrellar el celular en la jeta!» Llegó pateando la puerta de su departamento. «¡Valeria! ¿Dónde estás? ¡Hija de tu puta madre!» Entró como toro enfurecido. Pero la casa estaba en un silencio absoluto. El tiradero seguía, pero faltaba algo. Las bolsas caras de diseñador, el maquillaje importado y las maletas rosas de Valeria ya no estaban. En su lugar, en el centro de la mesa del comedor, había una hoja de libreta. Mauricio la agarró sintiendo que se desmayaba. «Mau, me bombardearon en mensajes los güeyes de tu chamba y me cagaron el palo, así que cerré mi cuenta. Oye, la neta me llegó el chisme de que te van a correr por violar el contrato y que estás en la ruina. La verdad, yo no nací para ser vieja de un vato desempleado y endeudado hasta el cuello. Me regreso a mi cantón. Ah, y te paso un dato. El morrillo que traigo en la panza no es tuyo, güey, jajaja. Me lo hizo un vato del Cetis, con el que andaba antes de agarrarte de mi pendejo. Pero como caíste bien rápido y disparabas todo, pues aproveché el bug. Estuvo chido mientras duró.
Ahí te ves, y no me estés chingando buscándome porque te denuncio. ¡Ah! ¡Ah! La hoja cayó al piso. ¿No era su hijo? Entonces, ¿por qué le hizo la vida miserable a Mariana? ¿Por qué le mintió en su cara? Quedó comprobado que yo sí sirvo, y tú eres la del problema por vieja. Sus propias palabras regresaron como un boomerang lleno de ácido. Mariana estaba sana, y Valeria venía ya preñada por un Bryan. Eso significaba que, en esos 3 años, el maldito infértil, defectuoso y podrido, era él, Mauricio. La escuincla se la había aplicado magistralmente. Lo desplumó, provocó que lo despidieran sin liquidación y lo aventó a la basura cuando ya no le servía para pagar sus caprichos. ¡Ah! ¡No! Mauricio cayó de rodillas en medio de la basura. Perdió su estatus, su reputación, su dinero, y peor aún, tiró a la calle a la única mujer que lo amó de verdad, obligándola a asesinar a su verdadero y único hijo. Por andar de rabo verde persiguiendo carne fresca, firmó su propia sentencia de muerte. Lloró a gritos desgarradores, pero nadie en el puto mundo acudió a consolarlo. Llegó mayo, con su calor infernal. Vetado de cualquier trabajo de oficina decente y huyendo de los cobradores, a Mauricio no le quedó de otra que meterse de obrero. En una bodega de láminas allá por Ecatepec, Estado de México, Mauricio cargaba costales de cemento bajo el solazo del mediodía. «Apúrele, pinche lento, faltan 100 bultos, cabrón», le gritó el capataz, un chavo de 20 y pocos años sin camisa. «Sí, patrón. Perdón». Mauricio tenía la cara negra de tierra, las botas rotas y la espalda deshecha. El ejecutivo mamador ya no existía, y el infierno apenas comenzaba. El teléfono de la bodega sonaba a cada rato. «Oye, pendejo, ya vinieron a buscarte esos agiotistas de las motos y los despachos del banco. No te hagas pendejo y paga tus deudas, nos tienes hartos». Mauricio tenía que tragar saliva. El pinche chistecito de Valeria le había dejado un hoyo financiero de más de 330,000 pesos mexicanos. Al topar sus tarjetas, había pedido préstamos informales y a usureros pesados que ahora lo querían despellejar vivo. Con su sueldito de chalán, no le alcanzaba ni para los intereses mínimos. Marcaba 100 veces al día al número de Valeria, pero siempre mandaba a buzón. La morra desapareció del país con todos los lujos que le compró. En la noche, al llegar a su cuartucho de azotea que rentaba por 2,000 pesos al mes, se comía una marucha fría llorando. Extrañaba la comida de Mariana. Extrañaba su sonrisa tierna enseñándole la prueba de embarazo. Soy un reverendo imbécil, pero el ego es una bestia difícil de matar. En su desesperación y delirio, la mente de Mauricio le armó una película. «Mariana, si encuentro a Mariana la armo. Ya va a cumplir 35, está sola, panzona y sin dinero. Debe estar viviendo abajo de un puente. Si llego y le lloro poquito diciéndole que me embrujaron, seguro cae otra vez. Esa morra está tan desesperada que me va a perdonar y vamos a salir del bache juntos». Buscando sus salvavidas, le llamó a su celular. «El número que usted marcó no está disponible». Buscó en sus redes sociales, pero lo tenía bloqueado de todos lados. Semanas después, huyendo de los agiotistas que lo querían madrear en Ecatepec, Mauricio se fue de polizón escondido en una pipa de agua, escapando a las provincias. Terminó agarrando chamba de albañil temporal, sacando escombro en las calles de, adivinaron, en un pueblo mágico en el estado de Hidalgo. El mes de octubre pintó los cielos de azul y los bosques de naranja. La calle empedrada principal de Hidalgo estaba atascada de turistas fresas paseando y comiendo pastes. Y ahí iba Mauricio, vestido con una camisola rota, oliendo a sobaco y a resistol, destapando alcantarillas. «Pinche calor culero», murmuró limpiándose el sudor. Era su hora de comida.
Agarró un taco de chicharrón todo aguado y se sentó en la banqueta. Levantó la vista y vio una propiedad masiva e impresionante. Hacienda Hotel San Juan. A la madre, qué lujazo de hotel. Yo antes me daba el lujo de quedarme en esas madres. Mientras babeaba viendo la entrada principal, algo paralizó su corazón. De las gigantescas puertas de madera salió una caravana de personas. Eran los directivos y empleados del hotel, escoltando y rindiéndole pleitesía a una mujer de clase alta. «Señorita Mariana, va a salir a dar la vuelta. Le mandamos a un guardia para que la cuide». «Ay no, don Roberto, ¿cómo cree? Solo voy a llevar a mi niño a que le dé el solecito de la tarde». Esa voz dulce, ese tono respetuoso de la gente. A Mauricio se le cayó el taco al lodo. «¿Qué pedo?» Era Mariana. Pero no era la mujer fea, llorosa y caducada que él desechó como basura. Era un mujerón espectacular. Traía un vestido de manta fina, el pelo suelto brillándole como anuncio de champú. Se veía rozagante, llena de vida, con un poder y una seguridad que jamás le conoció. Las chavitas de 18 le hacían los mandados a la presencia que imponía Mariana. Y lo que le remató el cerebro. En sus brazos, envuelto en una mantita color pastel, traía a un bebé rechoncho y precioso. ¡Ah! ¡Ah! Ese era su hijo, su propia sangre, el niño que él mandó matar por ser un riesgo con defectos. Mariana le daba de besitos al bebé con un amor tan puro y gigantesco que a Mauricio se le quemaron los ojos de envidia. A la madre, Mariana está bellísima, y todos le dicen señorita, la tratan como a la dueña del pinche hotel. Ya chingamos. Ese es mi morrito. Si llego y me humillo enfrente de todos, Mariana se va a quebrar y me va a abrazar. Dejo de ser un pinche albañil mugroso y me vuelvo el patrón de la hacienda». El oportunista asqueroso tiró la pala y salió corriendo con las botas llenas de lodo hacia donde ella estaba. «¡Mariana! ¡Mariana!», gritó como loco desquiciado. Los empleados del hotel brincaron del susto y al instante hicieron una barrera humana para proteger a su jefa. «Quieto ahí, pendejo! ¡Lárguese de aquí! Háganse a la verga. Yo soy su esposo, el papá del huerco ese». Don Roberto salió echando chispas y le plantó cara. «Pedazo de animal, ¿con qué cara te vienes a parar frente a nuestra patrona?» Pero Mauricio se tiró al piso de cantera a 2 metros de Mariana. «Mariana, soy yo, Mauricio. Ay, mi amor, te busqué por cielo, mar y tierra. Fui un pendejo de mierda, perdóname por el amor de Dios. La zorra de Valeria me vio la cara. Estaba preñada de un güey de la calle y nomás me sacó dinero. Me dejó con deudas por todos lados, perdí mi jale. Me tienen viviendo como pinche rata de alcantarilla. Pero ya abrí los ojos. A la única que he amado es a ti. Danos una oportunidad de ser una familia feliz con nuestro niño». Babeaba y chillaba frotando la cara contra el piso. Estaba 1000% seguro de que Mariana iba a soltar la lágrima y a recogerlo del basurero. Sin embargo, cuando los empleados se abrieron un poco y Mariana lo miró, el alma de Mauricio se congeló hasta el nivel 0 absoluto. Mariana no tenía lágrimas, no había lástima, no había sorpresa ni enojo. Lo estaba viendo de la misma forma en la que miras a un perro muerto atropellado en el periférico. «Don Roberto, descuide. Déjeme decirle unas cuantas cosas a este sujeto». La voz de Mariana sonó más fría que el acero inoxidable. Don Roberto asintió. «A la orden, señorita. Pero al primer movimiento raro este cabrón se va en ambulancia». Mariana dio un paso al frente y bajó la vista hacia el trapo sucio que sollozaba en sus pies. El gran ejecutivo que la torturó. Ahora olía a tepache y a mierda. «Me manipularon. Estaba ciego. Sigues siendo un cobarde experto en inventarte pretextos mediocres, Mauricio. Es neta, Mariana. Esa vieja fue la que destruyó nuestra vida. Cállate la boca», lo silenció de un tajo. «Nadie te puso una pistola en la cabeza.
Tú solito por tus propios huevos, decidiste botarnos a la calle a mí y a tu hijo. En todos esos años de tratamiento, huiste como vil maricón de hacerte una simple prueba de fertilidad para proteger tu ego. Y a la primera oportunidad que una niña fácil te abrió las piernas, usaste mi edad de escudo para decir que yo estaba caducada y aventarme a la banqueta en pleno diciembre. A Mauricio le faltó la respiración. Te preñé para que te callaras la boca. Abórtalo porque es un embarazo viejo y va a salir defectuoso. Esa es tu esencia, Mauricio. Esa porquería de corazón es lo que tú eres de verdad. No, yo andaba estresadísimo por el corporativo, me volvieron loco. Me hiciste esa chingadera porque creías que tenías el poder y yo no era nadie. Y ahora que eres una basura humana, vienes a chillarme. Tú no me amas. Tú lo único que quieres es una pendeja con dinero que pague tus deudas, te dé casa y te vuelva a lavar los calzones. Mariana le arrancaba la piel a tiras frente a todo el mundo. Pero soy el papá. Ese niño tiene mi sangre. Un hijo necesita a su jefe. Por el niño, Mariana, yo juro que voy a cambiar y jalarle duro. Mariana soltó una carcajada seca y amarga. El miserable que exigió asesinarlo porque era mercancía defectuosa, ¿ahora me viene a hablar de paternidad? No seas ridículo. Tú y yo estamos divorciados por la ley. Mi hijo no tiene papá. No hay un papá registrado. Lo voy a criar yo sola con mi familia verdadera, aquí en la hacienda. Y escúchame bien. Nunca en mi perra vida le voy a permitir saber que lleva la sangre de un narcisista acomplejado que juzga a la gente por su fecha de nacimiento. Para él, estás muerto. El rechazo fue brutal. Cero dudas, cero misericordia. No mames, Mariana. Tú me amabas un chingo. No podías vivir sin mí. Te ibas a morir de depresión si yo te dejaba. Sí. Estaba tan jodida de la cabeza por tus manipulaciones que me creía ese cuento. Mariana agarró aire fresco de la montaña y soltó el golpe mortal. Mauricio, ¿tú crees que perdiste todo porque elegiste la juventud de Valeria en lugar de a mí? Mauricio asintió como pendejo. Sí, me dejé ganar por la carne firme y la calentura pendeja, pero ya aprendí la lección. Otra vez te equivocas. Mariana lo destrozó. Tú no elegiste la juventud. Elegiste volverte un monstruo sin empatía. ¿Qué? Para defender tu masculinidad frágil, preferiste destrozar psicológicamente a tu esposa. Te largaste con otra. Y ordenaste liquidar a tu propia sangre nomás por comodidad. A ti te vale madres pisotear, humillar y desechar a los demás cuando ya no te sirven. Elegiste revelar que eres un culero de la peor calaña. A Mauricio le temblaron los labios, y el universo te regresó la moneda al contado. Te topaste con una morra que era igual o peor de culera que tú. Te exprimió y te botó. Perdiste dinero, chamba, reputación y a la única pendeja que sí te amaba. Esto no es culpa de Valeria, ni de Dios, ni del estrés. Tú solito cavaste tu propia tumba, Mauricio. Esto es tu obra maestra. Trágatela completita. A Mauricio le explotó el cerebro. Era verdad. 100% verdad. No tenía de quién defenderse porque él fue el arquitecto de su propia destrucción. Me liberaste de ser la sombra de un cobarde. Hasta nunca, Mauricio. Mariana dio la media vuelta con la misma frialdad que si hubiera tirado una bolsa de basura al camión. Las piernas de Mauricio se hicieron de trapo y cayó al suelo de boca. ¡Ah! Aulló desde el fondo de sus tripas. El dolor de saber que su egoísmo infinito le costó su legado, su comodidad y al amor de su vida. Era una tortura de por vida. Ya oíste a la patrona, cabrón. Don Roberto tronó los dedos. 3 elementos de seguridad del hotel agarraron a Mauricio como costal de papas de las axilas. Cáigase a la chingada antes de que le metamos una calentada por invasión a propiedad privada. Mariana, por favor no me dejes así.
¡Ayúdame! Lo arrastraron por la calle principal mientras la gente lo veía con asco. Pero Mariana ni siquiera se volteó a mirar el bulto que aullaba en la lejanía. Empujó la carriola de su príncipe hacia adentro, y el zaguán inmenso de la hacienda se cerró con fuerza. A ese albañil en quiebra no le esperaba nada más que una vida entera de alcoholismo y miseria, carcomido por el hecho de que tuvo un diamante en las manos y lo tiró a la cañería por perseguir aluminio pulido. La imponente puerta de caoba retumbó al cerrarse. El último eslabón de esa cadena oxidada con mi pasado se destruyó ahí mismo. Se terminó, mi niña, me dijo doña Carmen abrazándome por la cintura. Sí, doña Carmen, todo acabó. Apreté a mi bebé contra mi pecho y solté un suspiro liberador. La oscuridad que me estuvo apachurrando durante 3 horribles años desapareció. Era dueña absoluta de mi libertad. Pasaron los meses y el ciclo mágico de las estaciones de Hidalgo siguió fluyendo. El crudo frío del invierno se derritió para darle paso a una primavera luminosa y calientita. Pío, pío. El canto de los pajaritos y el ruido fresco de las cascadas de agua termal. Abrí mis ojos cuando los rayitos del sol empezaron a meterse por los vitrales del cuarto. A mi lado izquierdo, hundido en unas sábanas de lino, estaba mi nene dormido profundamente. Sus cachetitos inflados y rojitos, las manitas cerradas como puñitos de mantequilla. Le pasé el dedo suavecito por la frente y un sentimiento de protección y paz infinita me inundó. «Buenos días, chaparrito», le susurré cerquita de su oreja. «Hoy va a estar padrísimo el día». El gordo se estiró haciendo ruiditos de osito, y cuando abrió sus enormes ojos y me vio, me soltó una carcajada de 4 dientes que iluminó el cuarto. Se me salieron un par de lágrimas de purita felicidad. Pensar que hace no mucho tiempo yo me estaba pudriendo en vida en un departamento gris de la capital, sintiendo que yo era una fábrica averiada que nadie quería, temblando de pánico de que el cabrón de mi esposo me dejara por ruca. Vivía pisoteada. Pero la Mariana de este momento era de titanio forjado. Toc, toc. ¿Ya se levantaron mis amores? Doña Carmen asomó la cabecita por la puerta de madera. Traía una charola de Talavera tapizada de delicias. Chilaquiles verdes con quesito canasto, frijolitos refritos con totopos, conchas de vainilla recién hechas y mi jarrito con café de olla humeante. Un olor espectacular que me abrió el apetito al instante. Ay, doña Carmen, no se hubiera tomado la molestia de subirme todo esto, ahorita bajábamos al comedor. Ni me digas nada, mi reina. Cuidar a un angelito quema mucha caloría. Y además, es el pretexto ideal para venir a robarle unos besos a este nieto precioso que me regaló la vida. Doña Carmen cargó a mi hijo y lo llenó de arrumacos y pedorretas en la panza. ¡Ay, mi vida hermoso! Acá abajo don Roberto anda histérico porque ya se muere de ganas de cargarte. Todo el hotel es tuyo, mi rey. Ja, ja, ja. Don Roberto es su fan número 1. Ahorita bajamos. Esa es la verdadera familia. A pesar de llevar más de 15 años sin verlos, toda la plantilla de empleados y los gerentes del hotel me abrazaron sin pedir nada a cambio. No les importó mi edad, si tenía o no dinero, o si traía estrías. Me cuidaban porque yo era Mariana, y punto. Después del desayuno de campeonas, agarré la carriola y salí a pasear por los jardines inmensos de la hacienda. El cielo estaba despejadísimo, color azul rey. Las jacarandas estaban a todo lo que dan, soltando flores moradas por donde pasabas. El humito de las piletas termales le daba un toque mágico al ambiente. Mira, mi amor, agarra tu florecita. Le acerqué una rama y el gordo se volvió loco de felicidad tratando de pescar los pétalos. Di una respiración profundísima. Mi corazón mutilado e inseguro fue sanado por el amor de esta tierra y de su gente. Nunca, pero nunca en mi vida me voy a volver a hacer chiquita
para caber en las expectativas pendejas de nadie. El valor de una mujer no es una etiqueta de fecha de caducidad basada en sus arrugas. El verdadero valor está en la fuerza para resistir, en tu corazón enorme y en los ovarios que tienes para proteger a la vida que te toca criar. Esa pinche madrugada helada en la que me aventaron a la calle con una maleta, yo creí que mi mundo se acababa. Pero esa patada en el trasero fue el empujón exacto que me mandó directo a construir el imperio de luz en el que vivo hoy. Me paré en el mirador de la Cañada para admirar el paisaje de las montañas de Hidalgo. Por ahí, en algún drenaje asqueroso de este pueblo, seguramente seguía hundido aquel güey miserable. Pero en mi cabeza ya no hay lugar para su fantasma ni para el rencor. Solo me queda un camino lleno de éxito y abundancia, abrazada a mi pedacito de cielo. El airecito primaveral me sacudió el cabello. Los que le ponen precio a la gente por números y etiquetas superficiales, tarde o temprano, acaban pudriéndose en la peor de las miserias. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Al narrarles este relato tan fuerte, me quedé reflexionando mucho. ¿Qué chingados es realmente la familia? ¿Cómo se construye un vínculo chingón donde el amor y el respeto sean los pilares intocables? Pasa muy seguido que, por convivir a diario, empezamos a dar por sentado el apoyo de nuestra pareja o familia. Dejamos de echarle ganas. Pero el peor daño que le puedes hacer a alguien no siempre es una cachetada. Es ese desprecio silencioso, la indiferencia de hielo, y reducir a una persona a insultos por cosas tan absurdas como su edad o un problema médico. Tal vez algunos de ustedes se han sentido invisibles en su propia casa, o han tenido que tragarse el llanto en el baño para que no los escuchen. Pero llévense esto grabado en la mente. No importa qué tan jodida esté la situación, jamás le den permiso a nadie de pisotearles la dignidad ni quebrarles el espíritu. Esa es la lección de oro que quería dejarles con todo el corazón. Díganme, ¿qué les pareció este cierre? ¿Comulgan con la decisión súper tajante que tomó Mariana? ¿O le hubieran dado una oportunidad al arrastrado de su ex? Me fascinaría leer todo el debate en la caja de comentarios. Si se les hizo un nudo en la garganta con alguna escena, o si se sintieron identificadas con este coraje por la injusticia, tírenos un comentario. Un simple saludito hace que todo el esfuerzo valga la pena. Neta, la empatía y la experiencia de vida que demuestran cuando comentan nos motiva un montón. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Y pónganse truchas para el próximo video, donde seguiremos armando historias perronas sobre superación, fortaleza y el poder de mandar al carajo lo que no sirve. Un abrazote, mil gracias por ver y nos topamos en el que sigue.